Capítulo 2. La entrevista. Advierto con alegría, mi estimado amigo, que la nube de tu desazón ha desaparecido. La luz de tu semblante me bendice una vez más. Deseas la continuación de mi historia, así que, sin más dilaciones, paso a ofrecértela. Creo que el día que mencioné en último lugar fue un domingo, el último del mes de octubre de 1827. El martes siguiente salí, con mi perro y mi escopeta, en persecución de cualquier pieza de caza que pudiera encontrar dentro del territorio de Linden Carr. Pero al no hallar ninguna, dirigí mi arma contra los halcones y las cornejas, cuyos pillajes, como sospeché, me habían privado de mi mejor presa. Con este fin abandoné los parajes más frecuentados, los valles arbolados, los sembrados y las praderas, y comencé a subir la escarpada pendiente de Whitefield, el monte más alto y agreste de los alrededores. Conforme se asciende por él, los setos, así como los árboles, se vuelven escasos y desmedrados, cediendo su sitio, finalmente, a los primeros, a toscas vallas de piedras, parcialmente reverdecidas por el musgo y la yedra, y los segundos, a los alerces y los abetos escoceses, o a los solitarios cendrinos. Los campos, como son ásperos y pedregosos y por completo inadecuados para el arado, se habían dedicado fundamentalmente al apacentamiento de las ovejas y el ganado. La capa de tierra era delgada y pobre. Fragmentos de roca gris asomaban aquí y allá en las lomas cubiertas de hierba. Arándanos y matorrales, reliquias de una floración más salvaje, crecían bajo los muros. Y en muchas de las vallas, ambrosías y juncos usurpaban la supremacía de la escasa hierba. Pero nada de eso era de mi propiedad. Cerca de la cima de esta colina, a unos 3 kilómetros de Linden Carr, se alzaba Whitefield Hall, una retirada mansión de la época isabelina, construida con piedra gris oscura, de apariencia pintoresca y venerable, pero sin duda bastante fría y lúgubre para ser habitada, con gruesos partaluces de piedra y pequeñas celosías enrejadas, respiraderos desfigurados por el tiempo, y una situación demasiado solitaria, demasiado desabrigada. Solo protegida de los ataques del viento y el tiempo por un grupo de abetos escoceses, igualmente marchitados por las tormentas y con un aspecto tan lúgubre y austero como la misma casa. Detrás de éstas se extendían campos desolados, y más allá, la cima parda, cubierta de matorrales, de la colina. Delante de ella, cercado por muros de piedra en los que se insertaba una puerta de hierro con grandes bolas de granito colocadas en la parte superior de los pilares, similares a las que decoraban el tejado y los gabletes, había un jardín, en otro tiempo poblado por todas las robustas plantas y flores que el suelo y la cima podían permitir, y todos los árboles y arbustos que la esforzada tijera del jardinero podía tolerar, la mayoría prontos a tomar las formas que escogía darles. Ahora, abandonado durante tantos años, sin cultivar ni arreglar, entregado a la maleza y el hierbajo, a las heladas y los vientos, a la lluvia y a la sequía, presentaba un aspecto verdaderamente singular. Los tupidos setos de lijustre que bordeaban el sendero principal estaban en sus 2/3 partes secos, y el resto crecía más allá de todo límite razonable. El viejo cisne de madera de boj que permanecía junto a la radera había perdido el cuello y la mitad del cuerpo. Las fortificadas torres de laurel que había en medio del jardín, el enorme guerrero que aún se erguía a uno de los lados de la puerta de la entrada y el león que guardaba el otro, habían adquirido formas tan fantásticas que no recordaban nada que hubiera en la tierra o en el cielo o en las aguas subterráneas. Más bien, en mi imaginación juvenil, tenían todos una apariencia mágica que armonizaba con las misteriosas leyendas y las oscuras tradiciones que nos había contado nuestra niñera respecto a la encantada mansión y sus difuntos ocupantes.
Había conseguido matar un halcón y 2 cornejas cuando llegué cerca de la casa. Entonces, renunciando a la casa, seguí paseando para contemplar el viejo lugar y ver los cambios que había efectuado en él su nuevo ocupante. No quería llegar hasta la misma puerta para husmear desde allí, así que me detuve junto al muro del jardín. Miré y no vi cambio alguno, salvo en una de las salas, donde las ventanas rotas y el tejado destruido habían sido claramente reparados, y donde una delgada espiral de humo subía por los cañones de la chimenea. Me quedé de pie, apoyado en mi escopeta, mirando los oscuros gabletes, y me sumergí en una vaga ensoñación, tejiendo una serie de caprichosas fantasías en las que se mezclaban a partes iguales los viejos recuerdos y la joven y bella ermitaña, ahora detrás de aquellos muros. Oí un ligero crujido y jadeos, y al mirar hacia el jardín en dirección a donde procedían los ruidos, vi una diminuta mano que se elevaba por encima del muro. Se aferró a la última piedra, y luego otra mano se alzó para agarrarse con firmeza. Después apareció una frente pequeña y blanca, rematada por unos bucles de pelo castaño claro, con un par de ojos azul oscuro debajo y la parte inferior de una pequeña nariz marfileña. Los ojos no advirtieron mi presencia, sino que destellaron de alegría al contemplar a Sancho, mi hermoso perdiguero blanco y negro, que estaba correteando por el campo con el hocico pegado al suelo. La pequeña criatura estiró el cuello y llamó a gritos al perro. El bondadoso animal se detuvo, miró hacia arriba y meneó la cola, sin acudir a la llamada. El niño, que parecía tener unos 5 años, trepó hasta la cima del muro y lo llamó una y otra vez. Pero al ver que no conseguía su propósito, pareció tomar la determinación, como Mahoma, de ir a la montaña, puesto que la montaña no iba a él, e intentó saltar. Más de un impertinente cerezo, que crecía vigoroso cerca de allí, le cogió por el vestido en una de las aviesas y ásperas ramas que se extendían hasta el muro. Al intentar desembarazarse de ella, resbaló uno de sus pies y cayó, aunque no al suelo. El árbol todavía lo había suspendido. Hubo una lucha silenciosa y luego se oyó un chillido, pero yo ya había dejado caer mi escopeta sobre la hierba y me precipité a coger al pequeño en mis brazos. Le froté los ojos con su vestido. Le dije que estaba perfectamente y llamé a Sancho para que le tranquilizara. Acababa de poner su manecita sobre el cuello del perro y empezaba a sonreír entre lágrimas cuando oí, detrás de mí, el ruido de la puerta de hierro al abrirse y el roce de unas ropas femeninas. De pronto vi a la señora Graham abalanzarse sobre mí, el cuello desnudo y los cabellos movidos por el viento. «Deje al niño», dijo con una voz apenas más alta que un murmullo, pero con un tono de sorprendente vehemencia, y cogiendo al pequeño, me lo arrebató, como si yo padeciera de una enfermedad contagiosa. Luego permaneció con una mano firmemente aferrada a la del niño, y la otra en su hombro, fijando en mí sus ojos grandes, oscuros y luminosos, pálida, sin aliento, temblando de agitación. «No estaba haciendo daño al niño, señora», dije yo, sin saber muy bien si me sentía sorprendido o disgustado. Se cayó del muro y tuve la suerte de cogerle cuando estaba colgando peligrosamente de aquel árbol y prevenir no sé qué catástrofe. «Le pido disculpas, señor», balbuceó ella. Se calmó de pronto. La luz de la razón pareció iluminar su ensombrecido espíritu y el rubor se extendió débilmente por sus mejillas. «No lo conocía a usted y pensé...». Se inclinó para besar al niño y rodeó cariñosamente su cuello con el brazo. «Supongo que creyó usted que iba a raptar a su hijo». Movió la cabeza con una sonrisa confundida y replicó: «No sabía que había intentado trepar a la tapia. Tengo el placer de hablar con el señor Markham, ¿no es así?», añadió con cierta brusquedad. Yo incliné la cabeza y me aventuré a preguntarle cómo lo sabía. «Su hermana vino aquí hace unos días con la señora Markham». «¿Nos parecemos tanto?»,
Le pregunté sorprendido, no muy halagado por la idea. Creo que se parecen en los ojos y la tez, replicó con aire dubitativo, inspeccionando mi cara. Y creo que le vi a usted en la iglesia el domingo. Sonreí. Hubo algo en aquella sonrisa, o en los recuerdos que despertó, que fue especialmente molesto para ella, porque su rostro adquirió de pronto la expresión orgullosa, fría, que había ocasionado de forma tan inexplicable mi impertinencia en la iglesia. Una expresión de desprecio, adoptada de una manera tan natural, sin cambiar en absoluto un solo rasgo, que en aquel momento me pareció la expresión normal de su rostro, de lo más provocadora para mí, aunque no podía pensar que fuera fingida. «Buenos días, señor Markham», dijo ella, y sin otra palabra o mirada se retiró con su hijo al jardín. Volví a mi casa malhumorado e insatisfecho. Me sería muy difícil explicarte por qué, y por tanto, no lo intentaré. Entré en mi casa solo para dejar allí la escopeta y el cebador, y dar algunas instrucciones necesarias a uno de los labradores. Luego me encaminé a la vicaría, para solozar mi espíritu y suavizar mi inquietud en la compañía y la conversación de Eliza Millward. La encontré, como de costumbre, ocupada con una pieza de bordado. La manía del estambre no había empezado aún, mientras su hermana estaba sentada junto a la esquina de la chimenea, con el gato en sus rodillas, remendando un montón de medias. Mary, guárdalas», estaba diciendo Eliza cuando entré en la habitación. «No quiero», fue la flemática respuesta, y mi presencia impidió que continuara la discusión. «Qué mala suerte ha tenido, señor Markham», observó la hermana menor con una de sus maliciosas y oblicuas miradas. «Papá se acaba de ir al pueblo y probablemente no volverá hasta dentro de una hora». «No importa. Puedo arreglármelas para pasar unos minutos con sus hijas, si ellas me lo permiten», dije, acercando una silla al fuego y sentándome en ella, sin esperar el ofrecimiento. «Bueno, si es usted amable y entretenido, no pondremos objeciones». «Por favor, dejen que su tolerancia sea incondicional, porque no he venido para proporcionar placer, sino para buscarlo», contesté altivamente. Sin embargo, me pareció razonable hacer un ligero esfuerzo para hacer mi compañía agradable. Y aunque realmente pequeño, fue bastante afortunado, pues la señorita Eliza nunca estuvo de mejor humor. Parecíamos verdaderamente encantados y conseguimos mantener una animada y alegre, aunque no muy profunda conversación. Fue un poco mejor que un tête-à-tête, pues la señorita Millward no abrió nunca los labios, salvo para corregir ocasionalmente alguna afirmación casual o expresión exagerada de su hermana, y una vez para pedirle que recogiera la madeja de algodón que había rodado bajo la mesa. Lo hice yo, sin embargo, como era mi deber. «Gracias, señor Markham», dijo ella cuando se la entregué. La hubiera recogido yo misma, pero es que no quería molestar al gato. «Mary, querida, eso no te disculpa a los ojos del señor Markham», dijo Eliza. «Él odia a los gatos. Me atrevería a decir, como odia cordialmente a las viejas solteronas, como todos los caballeros. ¿No es verdad, señor Markham?» «Creo que es algo natural en nuestro poco cariñoso sexo la aversión por los animalitos», repliqué, «porque ustedes, las mujeres, les proporcionan muchas caricias». «Bendícelas, pequeños favoritos», gritó ella en un estallido de entusiasmo, dando la vuelta y abrumando al animal de su hermana con una lluvia de besos. «No, Eliza», exclamó la señorita Millward, algo arisca, mientras la apartaba. Pero ya era hora de que me fuera. Por mucho que me apresurara, llegaría tarde para el té, y mi madre era la puntualidad y el orden en persona. Era evidente que mi bella amiga se mostraba reacia a despedirse de mí. Le estreché cariñosamente la mano al partir, y ella me recompensó con una de sus sonrisas más dulces y una de sus miradas más encantadoras,
Volví a casa muy feliz, con el corazón rebosante de autocomplacencia e inundado de amor por Eliza.